Hola, ¿qué tal? Buenas noches a todos. Buenas noches, doctor. Muy buenas noches, Víctor. Bienvenidos a su podcast Medicracks, la vieja escuela, en su episodio 4. Perfecto. El día de hoy tenemos invitado al doctor Juan Manuel Ruiz Molina. Gracias. Mi maestro de cirugía oncológica. Muchas gracias, Víctor. El doctor Juan Manuel Ruiz Molina es originario de la Ciudad de México. Él tiene 67 años. Es correcto. Estudió en la Facultad de Medicina de la UNAM. Posteriormente hizo cirugía general el 1 de octubre por el ISSSTE. Después hizo oncología quirúrgica en el INCAN, donde más, ¿no? Y muchas altas especialidades, mínima invasión en el GEA, tumores gastrointestinales en Tokio, correcto, y radiología transquirúrgica, etcétera. Radioterapia Ajá. transquirúrgica. Ajá. Posteriormente, el doctor, bueno, pues se dedicó a hacer oncología quirúrgica, ¿no? Fue jefe de cirugía gastrointestinal, tubo digestivo en el INCAN 17 años. Sí. Posteriormente, jefe de área quirúrgica. Así es. Y actualmente adscrito a cirugía de estómago y de esófago en el INCAN. Sigo ahí trabajando ya como médico adscrito normal, en plaza de base. Normal. Muy bien, doctor. El doctor fue también oncólogo quirúrgico, donde lo conocimos, donde trabajamos con él y donde nos dimos cuenta que el doctor es un crack. Gracias. En Hospital Central Sur de especialidad de Petróleos Mexicanos. Ahí estuve también muchos años vespertino y fue una experiencia fantástica. Y pues Dios me permitió poder con las dos actividades institucionales más la privada. A veces los médicos tenemos que hacer muchas cosas y pues el tiempo pasa y te das cuenta que cuando uno está joven, cuando uno tiene mucha capacidad, mucha fuerza y no tanta necesidad de dormir, se pueden hacer muchas cosas. Ya después van cambiando, pero ya la cuestión laboral va teniendo otras virtudes. Muy bien, muy bien, doctor. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, Víctor. Bienvenido. Un honor estar aquí contigo. Como ustedes. Saludos. Como le había comentado yo en la invitación, este es un programa de cracks. Sin embargo, nosotros queremos hacer en esta temporada un homenaje, un reconocimiento y un agradecimiento a los cracks que fueron nuestros profesores, que marcaron algo importante en nuestra vida de muchos. Muchas personas nos siguen, que fuimos sus alumnos, doctor, que aprendimos muchísimo no solo de cirugía, ¿no? Muchas cosas acerca de la vida quirúrgica, ahí en Petróleos Mexicanos y en el INCAN también. Sí, también. Es cierto, mientras uno desempeña esta noble actividad que es hacer cirugía con pacientes que tienen cáncer, tumores, uno nada más se dedica a la transmisión de conocimientos porque al final del día somos compañeros, vamos en el mismo camino, la única diferencia son unos cuantos años, pero al tiempo tú puedes ser mi cirujano y pues nuestra responsabilidad es prepararlos adecuadamente para que luego las cosas salgan bien nuevamente. Pero ciertamente, como tú lo dices, no nada más son cuestiones técnicas, científicas, revisiones académicas, sino que son cuestiones de vida. O sea, la vida de nosotros, la tuya, la de la mayoría de nuestros compañeros es pues estar viendo enfermos en los hospitales día a día, a veces noche a noche, tomando decisiones, haciendo las cosas bien, y esto te permite transmitirte cuestiones de vida. Pues si compartimos tanto tiempo, compartimos a veces más que con la familia. Así es, doctor. Estas experiencias, estas vivencias, pues sin lugar a dudas que la vida también la puede uno transmitir a nuestros jóvenes residentes y a nuestros amigos, compartir experiencias. En el camino deja uno mucha gente, Víctor. Seguramente tú, a tu joven trayectoria aún, probablemente ya hayas perdido algún amigo en el camino, ha muerto alguno. En la experiencia que tu servidor tiene, igual muchos amigos han partido y me acuerdo con mucho cariño de muchos de ellos. Muchos estuvieron en petróleos, muchos en cancerología, muchos en la Médica Sur, de tal forma que es la vida. Entonces, a mi edad, después de tanto tiempo practicar la medicina, la cirugía, después de tener la gracia de haber preparado tanta gente y ser profesor, pues me doy cuenta que ahora ya casi soy un filósofo. Sin estudiar filosofía. Doc,
híjole, le dio al punto, Doc. Ajá. Las mejores enseñanzas del sótano del Hospital De Central Petróleos Sur de Petróleos Mexicanos. Mexicanos. Ajá. Saludos a la casa. Un abrazo, un beso, se les quiere. Sí, en el sótano, exacto. El sótano, Doc, ahí en las mazmorras. Ahí. Eran en la tarde, Doc. Sí. ¿No? Sí. Y en serio, se dice, se lo digo y se lo puedo transmitir de todos sus alumnos que ven este podcast, Doc, eran en la tarde, Doc. O sea, no solo era cirugía oncológica, no solo era el paciente crítico, oncológico, posquirúrgico, prequirúrgico, eran muchos aprendizajes de vida, doctor, de amistad. Sí. Recordamos al maestro Fermín Pliego, doctor. Gran amigo, ¿no? Me refería hace rato a él exactamente, un gran amigo cirujano, compañero. Compartíamos tardes, noches, operando pacientes, viendo lo que había antes de la cirugía, después, etcétera, y con ustedes ahí a un lado todo el tiempo, escuchándolos. Nosotros siempre escuchábamos al residente porque uno les aprende a ustedes muchas cosas también, ¿eh? Y el contagio de la juventud es sin duda una magia que a veces es difícil de explicar, pero tal vez personas como tu servidor nos mantenemos vigentes y voy a decirlo entre comillas, pero pudiera ser cierto, jóvenes, porque ustedes nos contagian. O sea, el contacto con el residente, la vivencia todos los días, el verlos, el estar con ustedes, te transmite esa juventud, esa vivencia de hacer más, de ansiar hacer cosas, de aprender más y lograrlo, ¿no? Llegar a las metas. Sí. Y entonces esa es la vida, es lo que reflexiona uno. A veces es pensar en el famoso periplo a Ítaca que venía en la portada, en la contraportada del Scandalakis, el libro de cirugía. Uy, el Scandalakis. Ajá, que te dice ya que... Ya no lo abren, Doc. Ya no lo abren, que es mejor que tu camino sea muy largo, anhelando llegar a la meta, a tener una vida donde llegues a la meta rápidamente, porque después, sí, ¿qué haces? ¿Qué haces? Te aburres. Entonces, la medicina, la cirugía en particular, es un camino que nunca se acaba. Y tú ves la meta y pues lo que uno desea es llegar a la meta, pero la vida misma te va llevando por ese camino. Saludos al doctor Fermín, donde quiera que esté. Es correcto. Fermín. Saludos. Doctor. Filósofo, doctor. Híjole. Usted lo ha dicho. Cirugía oncológica. Sí. Viene la facultad Iztacala. Sí, la NEP, ¿no? Iztacala, ahí estuve. Después, 1 de octubre. Sí. ¿No? Un gran referente de cirugía para la institución del ISSSTE. Y después cirugía oncológica, Doc. En el INCAN. En el INCAN, donde las nuevas generaciones van a decir, estos viejitos, ¿no? Sí. Donde cirugía oncológica era cirugía oncológica. Sí, la residencia era la residencia. Cuéntenos un poquito de eso. Las cosas han cambiado mucho. Ahora, la vieja escuela era una escuela en la que los residentes pues, prácticamente no salíamos de la institución. Permanecíamos ahí toda la semana, el fin de semana, los días festivos. Y muchas veces a uno les tocaba, por su buen desempeño, seguir de sus vacaciones trabajando. Reflexiones. Actualmente ya no sucede eso. Ya las nuevas generaciones de cirujanos, de residentes, ya son diferentes porque hay muchas cosas que tenemos que entender que es lo correcto. A lo mejor trabajar 8 horas al día es lo correcto, pero un cirujano que se prepara para hacer cirugía oncológica, cirugía general, alguna de las ramas, no puede estar 8 horas en el hospital. Es imposible, tiene que permanecer mucho tiempo y la residencia, su nombre lo dice claramente, es residir en el lugar donde te estás preparando. Ahora ya, a pesar de que los residentes pues siguen siendo muy capaces, muy buenos, gente muy bien académicamente y con manos muy buenas, pero ya se respetan cosas que antes eran probablemente no pasadas por alto, sino que las condiciones eran diferentes. Entonces, adecúate a tu tiempo, ten la capacidad de ser plástico y adecúate a las condiciones que se viven. Y actualmente la UNAM, la Comisión de Derechos Humanos, la Constitución, la legislación, las normas, lo que viven en el extranjero, pues se transmite aquí y tenemos que ser más o menos iguales. La práctica médica es igual en Sudáfrica, en Alemania,
en Kenia y en la Ciudad de México. O sea, no debe haber ninguna diferencia. La normatividad ahí está y para eso sirve tener normas, guías. Entonces, pues si en estas se incluye que la preparación de los médicos tiene que ser más cómoda, con más descanso, pues a mí me parece que está bien. Claro. De pronto, si las condiciones de una cirugía son estar ahí pegado al paciente 10 horas en el transcurso de una operación compleja, pues no a las 8 horas vas a abandonar el paciente. Claro. Y el que se mete al quirófano a un evento de estos, pues tiene que quedarse el día completo y la semana completa a cuidar al paciente y acompañarlo en el posoperatorio. Esa es una mística, esa es una situación que todos los cirujanos, aunque no sean grandes especialistas o subespecialistas, pues como que lo entendemos bien, ¿no? O sea, a un paciente tú le haces un procedimiento del que depende su vida, pues necesitas estar muy pegado a la evolución. Claro. Y esa es la mística que pues la mayor parte de los residentes en la mayor parte de los hospitales adquiere y se da cuenta que así tiene que ser y no necesita una constitución o una normatividad de derechos humanos para seguir al pie de la letra, porque pues tenemos que hacer cosas que no están como correctas, ¿no? Esa es la ética médica, la ética quirúrgica. Es correcto. ¿No? O sea, por mucho que tú digas, mi horario ya terminó, si tú tienes una ética quirúrgica, 8 horas no es suficiente. No es suficiente. Y hay otra frase que usted lo dijo ahorita y que lo comentaron algunos otros invitados de la vieja escuela, doctor. La residencia no tiene por qué ser cómoda. La residencia no es cómoda. La residencia es incómoda, te lleva al límite. Sí. Te hace que tú conozcas hasta dónde vas a llegar o hasta dónde quieres llegar. Sí. Entonces, a nosotros nos tocó la transición, ¿no? O sea, nos tocó la transición entre lo que nosotros decíamos la tiranía, que ahorita lo vemos desde este lado y dices, pues no era tanto, o sea, era más mi lloriqueo, y ser más laxo, ¿no? Y la verdad es que, como lo dice la frase. Sí, ¿no? la cirugía no es para todos, es decir, no todos los que empiezan una residencia la terminan o son buenos cirujanos o son capaces, y yo esto lo relaciono mucho con lo que a veces decían de Jesucristo, que los fariseos preguntaban por qué habla en parábolas, porque Jesucristo hablaba en parábolas. Claro. Y eso significaba como que no le entendía a la gente porque daba vuelta para llegar a un punto. Yeah. Y entonces le preguntaron y pues decía Jesucristo que el que tenga ojos que vean, el que tenga oídos que oiga y el que tenga entendimientos que entienda. Que entienda. Entonces lo que Jesucristo dijo es para que lo entienda el que tenga la capacidad. Claro. Y la cirugía es para el que tenga la capacidad, o sea, no porque tú empiezas una residencia y la termines, pues de pronto no tienes la capacidad, ¿no? Claro. Y eso es una cosa muy, muy cierta. La verdad es de que pues uno mismo tiene que darse cuenta de si tienes o no la capacidad para seguir haciéndolo. Así es. Porque pues de eso depende la vida de los seres humanos que están bajo tu cuidado, bajo tu... Hace algunos meses vino un excelente compañero, un excelente cirujano, usted lo conoce, el doctor Jorge Farelli. Sí. Saludos, hermano. Saludos también. Y hablábamos de eso, tiene mucho que ver con lo que está diciendo ahorita, doctor. La cirugía no es para todos. Sin embargo, cualquiera puede acceder a una residencia de cirugía. O sea, no me refiero a cualquiera desde el punto de vista despectivo, me refiero a que tú presentas un examen nacional y lo acreditas y entras a una residencia de cirugía que no tiene nada que ver con lo que tú viste en tu examen nacional. Así es. No, o sea, hablando de cirugía, la verdad es que no he hecho otra residencia, ni quiero, pero yo de la que conozco, o sea, para ser cirujano general debes tener muchas otras facultades, más de saber medicina y contestar bien un examen. Por supuesto, pasarlo, ¿no? Por supuesto. Resistencia. Dicen que una mente sana en un cuerpo sano. El cirujano tiene que estar en peso, tiene que hacer ejercicio, tiene que saber de muchas cosas que no son cirugía y tiene que tener esa capacidad de tratar a las personas como si nosotros estuviéramos en los zapatos de esa persona. Empatía. Tratarlos de esa manera, porque pues la confianza es difícil de ganarse, es muy difícil. Eso
es tan abstracto que si tú dices lo que tienes que hacer es ganarte la confianza del paciente, tú no sabes cómo hacerle, ni puedes darles clases a los residentes de cómo ganarte la confianza de una persona. Claro. Y eso es lo que tenemos que lograr los cirujanos, porque al proponer un procedimiento en el cual va la vida de por medio, pues el paciente lo accede solo con confianza. Algunas veces es real por la condición de salud en el país, es por necesidad, Claro. pero la más de las veces es por confianza. Y después de eso, no nada más es ganarse la confianza del paciente, sino que te haces su amigo. Así es. Te haces amigo del paciente, de su familia, del entorno, y eso hace que la relación médico-paciente vaya bien, a pesar de que lo que estés tratando, en este caso de tu servidor, es cáncer, tumores malignos, pues sabes que van a perder órganos, que van a perder capacidades, que van a tener una vida subóptima después de una cirugía. Claro. Y a pesar de eso, pues puedes mantener una muy buena relación. La confianza, Doc, ¿no? La confianza. A mí me pasa muy frecuentemente, Doc, y voy a hablar en primera persona. A mí me pasa muy frecuentemente, por ejemplo, de repente llaman aquí a la clínica y dicen, me mandaron a hacer un estudio de endoscopía. Uh-huh. Y la verdad es que yo le he dicho a mi asistente, ¿sabes, Becky? Becky, le dije, Becky, cualquier procedimiento que vaya a entrar a la sala de endoscopía conmigo, necesito verlo antes. Necesito conocerlo, necesitamos hacer hablar clic, con él, sí. ¿no? Que me conozca, o sea, dile que esa consulta va en el paquete de la endoscopía. Pero es lo que acaba de mencionar, doctor, que hagas clic, que el paciente te vea, te conozca. Te sienta. Que diga, este cuate sí me da confianza. Sí. Porque de repente puede pasar que tú lo programes y te vea y diga, no me da confianza, ¿no? Y ya está aquí, ¿no? Sí. Entonces, ese tema de conocimiento, de empatía, de verte a la cara con tu paciente y decirle, oye, te voy a meter un tubo en la boca, te voy a meter un tubo por sálvase la parte. O sea, no cualquiera, no en la vida. Te voy a quitar un órgano, ¿no? Te voy a quitar el estómago, te voy a quitar el páncreas, te voy a quitar el colon, te voy a hacer una cirugía en la que va la vida de por medio si hay alguna complicación. ¿No? Entonces, esa empatía no se aprende en 8 horas. O sea, tienes que estar viendo a tus profesores, tienes que estar viendo a los pacientes, tienes que ser empático con los pacientes, no sacar la chamba nada más. Sí, y pues esta actividad te demanda el que tú tengas que darle el trato a las personas que atiendes en una institución exactamente igual que en la medicina privada. O sea, no puede haber ninguna diferencia. Tuché, ¿no? Como por qué cambia tu manera de tratar. No tiene por qué cambiar. Tú no tienes que fingir quién eres. Claro. O tratar de creer que la atención de un paciente privado va a ser mejor, es exactamente igual. Así no tendría por qué ser. No hay ninguna diferencia. Entonces, en eso radica el que tú vayas caminando con tranquilidad, el que tú vayas teniendo paz, no nada más de lo que se conoce como una paz para dormir bien, sino en todos los demás aspectos. En todos los aspectos de tu vida. Doctor, Tokio. Uh-huh. Japón. Así es. Sí. Cuéntenos. Son extraterrestres. A ver. Están allá. Es una plática de amigos y gente que nos conoce bien. Cuando llegamos a Japón, a nosotros nos invitó una agencia que se llama JICA, y había médicos sudamericanos, había un médico que venía de Turquía, había un médico que venía de no sé qué otro país ahí de Europa del Este. Éramos como 10 colombianos, argentinos, brasileños. Y llegamos allá, yo nunca había ido a Tokio, y llegué allá a los 39 años, ya era jefe de departamento ahí en cancerología. Y pues llevamos las cosas que llevas en el avión, tus cosas, íbamos a estar ahí casi 6 meses. Y nos recoge una persona muy amable y nos dice, doctores, por favor, vénganse, vamos a donde van a quedarse. Y nos subimos al metro que está dentro del aeropuerto. Y ahí vamos con ella y nos vamos a bajarnos aquí, vamos a comer. Y ahí nos bajamos todos, ¿no? En caravana. Dejen aquí sus cosas. Y nos vemos así todos los latinos. ¿Cómo que dejen aquí sus cosas? ¿De qué estás hablando? Metro Valderas, ¿no? Y nos ve como de una mirada tan tierna, tan compasiva, tan humana, y nos dice, doctores, no se preocupen, están en Japón. Aquí nadie les va a robar. O sea, es un golpe tan brutal. De realidad, ¿no? Te subes al metro y ves
la misma cantidad de gente que es enorme, vamos aplastados en el metro, pero los que se pueden sentar y llevan un portafolio, un bulto, alguna cosa, lo dejan en la repisa de arriba y se sientan y pues se duermen en lo que llegan a su estación y se levantan y agarran su bulto. Ahí está ahí sigue. O sea, ese es un shock, es un shock. Nadie te agrede, nadie te molesta, en las calles es una seguridad de día y de noche impresionante. Y el que ellos, cuando te saludan, hacen así, o sea, se reverencian en ti, se doblan. Pues, ¿qué más puedes tú hacer? Esa cultura, esa dinámica del japonés es tan hermosa que aquí en México nos hace mucha falta tener esas características. El que desde niños se les enseñe a los japoneses a que robar es lo más deshonroso, lo más humillante que puedes hacer como un ser humano. Claro, claro. Que tú no puedes tomar lo que le pertenece a otro. Ese es el secreto de una sociedad sana. Por favor. Y bueno, pues ya fuimos allá a un curso fantástico con los mejores profesores japoneses que nos dieron sobre cáncer gástrico y otros tumores digestivos relacionados. Fue una experiencia fantástica, hermosa. El regreso, Doc, el contraste. Bueno, pues llegas del primer mundo que ves que... El real primer mundo. El real primer mundo, ellos compiten con los Estados Unidos, muchas cosas les ganan, otras cosas requieren cooperación con ellos. A los europeos pues también se los llevan de calle en muchas cosas, de tal suerte que pues sí, cuando ves eso todo dices, ojalá algún día tuviéramos la capacidad de tratar a los pacientes y verlos como lo hacen en Japón. Ahorita que está platicando todo esto, Doc, voy hilando el tipo de enseñanza que usted, ¿no? Tenía hacia nosotros, ¿no? O sea, había veces que decíamos, esta enseñanza del doctor hacia nosotros es diferente, o sea, no solo es medicina, no solo es cirugía, estábamos en quirófano y usted se aseguraba que nosotros supiéramos la técnica quirúrgica porque no la teníamos que saber. Y las pláticas si no, claro. Y la plática en quirófano además era de cosas completamente diferentes. O sea, tú estabas haciendo tu trabajo sin distraerte, pero hablando de otras cosas, ¿no? Hablando de vida, de filosofía, de música, de economía, de cultura. Se te pasaban 5 o 6 horas de una reconstrucción de lo que tú quisieras, de una mastectomía de lo que tú quisieras, de una cirugía retroperitoneal larguísima, y se te pasaban y no te cansabas. Entonces, todo eso va anclado yo creo que en toda la enseñanza. Yo tenía 20 años menos. Todos teníamos 20 años menos. Había días que salía de una esofagectomía en cancerología y llegaba ya a Picacho y tenía programado, como tú dices, una mama, un retroperitoneo, una tiroides con cuello. Sí. Entonces, pues era medianoche y ahí seguíamos. Felices, Doc. ¿Sí? Nada más pedíamos tacos y listo. Sí, muy buen tiempo. Sí. Yo creo que los mejores tiempos de la residencia ahí en esa área, Doc. Doc, la jefatura de quirófano ahí en el INCAN, ¿no? En la jefatura de quirófano. Sí. Debe ser compleja, Doc. Pues ese fue un puesto que creó el doctor Meneses, que fue director, dejó la dirección hace menos de 2 años. Y cuando empezó su periodo de director, él me invitó a estar ahí como jefe de quirófano. Yo acepté porque era una experiencia nueva, era mi hospital, claro. y pues habíamos estrenado un edificio nuevo con unos quirófanos fantásticos. Padrísimo. Que pues en aquel momento, y tal vez en sean los mejores quirófanos del país, son unos quirófanos de punta con una tecnología fantástica, las máquinas de anestesia dicen que no necesitan ni anestesiólogo. Pero bueno, de tal suerte, tiene que actuar, ¿no? de tal suerte que con esa circunstancia, él me pidió que le ayudara a trabajar en esa posición y como estaba de subdirector de cirugía un amigo mío que es el doctor González Enciso, pues hacíamos muy buen clic en este proceso.
Al principio mucha euforia y como todo, después la cuestión administrativa a mí no me... Sí, es complejo. Sí, entonces como que, digo, yo me llenaba porque en la tarde yo me iba a operar a Picacho, tenía lo privado, pero en realidad en la mañana yo estaba más en cuestiones administrativas, Claro. que falta un equipo, que hay que solicitar esto, que las máquinas hay que ver tal o cual cosa, veía los casos que entraban de urgencia o no, que eso me divertía mucho porque pues muchas urgencias no eran urgencias y muchos casos que querían operar de rápido. Tú dices, tranquilos, vamos a revisarlos, Claro. y cambiaban las cosas. Además, con toda la experiencia Así es. del mundo. ¿No? Y eso, créeme que es una actividad que pues es muy importante, muy de alto nivel, pero en el caso de tu servidor, muy divertida. Yo con los residentes me la pasaba súper bien y pues mientras estábamos actuando en favor del paciente, siempre las cosas nos salieron muy bien. Y estuve ahí 7 años, porque ese puesto no se creó inmediatamente que el doctor Claro. llegó ahí, sino que se hizo más o menos al segundo o tercer año que estuvo el de director, y ese tiempo fue el que estuve yo como jefe de quirófano, y me gustó mucho esa actividad. También la cuestión de estadística. Por ejemplo, una cosa que sacamos de la mortalidad de cancerología es impresionante. Ahí en cancerología se hacen procedimientos que pues en pocos lugares se hacen de rutina. Claro. Lo que es la perfusión aislada de extremidades para administrar factor de necrosis tisular, todos los tumores retroperitoneales que ahí se operan son poco vistos en otros lados. Solo ahí se opera. Así es, las esofagectomías, los Whipples, la cirugía que ha cambiado mucho desde la perspectiva laparoscópica. Ahí la mayor parte de la cirugía de colon y de tumores ginecológicos se hace por vía laparoscópica. Ahora con estas nuevas cosas del verde de indocianina, etcétera, las cámaras adaptadas para captar este colorante. O sea, se trabaja muy bien, se trabaja con una mística de investigación, todo el mundo está en algún protocolo, todo el mundo tiene sesiones en las cuales se pretende estar en la punta del conocimiento. La mayor parte de los médicos que estamos ahí tienen 2 o 3 rotaciones en el extranjero, todo el mundo habla inglés. Otros hospitales tratan de imitarlo. Y la mayor parte de los médicos tenemos una mística que pues llevada a cabo ahí, pues es el único sitio donde se puede llevar. Donde se puede hacer. Ajá. Entonces, en esas condiciones creo que el único beneficiado es el paciente. De hecho, la mística del hospital es la investigación y la actividad asistencial están al mismo nivel, ¿no? En la mayor parte de las instituciones dicen, no, la asistencial es el número 1, el paciente, claro. Y aquí es la investigación exactamente en el mismo lugar. ¿Cómo se ve? Ajá, y publicar y estar, todo este tipo de cosas es muy importante. Estar en la UNAM, estar en todas las cuestiones de evaluaciones, en el Consejo de Oncología. Así es. Y un tiempo estuve en el Consejo de Cirugía también, pero ya después ya son demasiadas cosas de tal forma que ya me concentré en la cirugía oncológica y pues así es el día a día, así es el día a día. Actualmente las sesiones que tenemos ahí en el área de cirugía gastrointestinal oncológica pues son feroces y los médicos que estamos ahí defendemos nuestros puntos de vista a muerte, pero cuando entramos un adversario académico que se impone, lo sabemos reconocer, claro. Y siempre será lo mejor que el paciente pueda recibir, eso se va a hacer. Es lo más importante. Sí. Hablando de eso, doctor, a mí me llamó mucho la atención en el cuestionario de preentrevista. Se lo voy a decir sinceramente, doctor, sí. Porque es algo que nosotros escuchamos como alumnos de cirugía oncológica en nuestra sede. Era ¿para qué vas a hacer endoscopía? ¿Para qué vas a hacer cirugía laparoscópica? Es una moda, no sirve para nada. Y de repente veo en su preentrevista mínima invasión, doc. Ajá. Y híjole, así, ¿no? Me llenó la cara de una sonrisa, ¿no? Porque yo en mi formación no concebía que un cirujano oncólogo hiciera mínima invasión hasta hace algunos años que ya empezó cirugía de colon, ginecológica, urológica, sí. ¿no? Pero veo que hizo un curso de mínima invasión. Sí, así es.
A ver, Cuando yo lo hice solamente era para vesícula y para hiato. Claro. Y pues esas destrezas sin problema. Para después operar colon y estómago y todo esto, pues colon está muy estructurado, ya se conoce muy bien qué casos sí, qué casos no. Te diría que, por ejemplo, páncreas, al menos en el instituto, y estómago está en vías de desarrollo de cirugía laparoscópica. Claro. No hay muchos casos como para hacer esto, y la destreza de los que lo están haciendo o estamos haciendo todavía no se ha desarrollado al 100%, okay, porque necesitas juntar muchos casos y hacerlo. Ahora, es muy interesante, en la oncología hay mucha discusión de la bondad de la cirugía de mínima invasión para tumores. Esta discusión pues es a nivel internacional y, por ejemplo, hay trabajos coreanos, españoles en colon donde mencionan que pues, es más o menos similar, incluso hay trabajos coreanos en donde la cirugía convencional es mejor, claro, que la cirugía laparoscópica, en muchas cuestiones. Una de ellas es los costos. La cirugía laparoscópica siempre la apuesta a una menor estancia de los pacientes, pero a veces esta mejoría es de menos de un día, lo cual pues como que ya queda en un terreno. Claro, claro. Si yo opero a un paciente en 2 horas de un tumor de colon derecho y se va en 4 días, y un médico que hace cirugía laparoscópica dice que lo hace en 2 horas y media por vía laparoscópica, pero está 3 días en el hospital. Claro. Entonces tú como administrador y todo le vas a entrar al juego de cuál cuesta más, cuál es mejor, cuál duele menos, etcétera, etcétera. Unas van a tener sus ventajas y otras sus desventajas. Al menos en cirugía ginecológica hubo el caso de los tumores de cervix, epidermoides, que se prohibió la cirugía laparoscópica porque se estaba asociando a una mortalidad incrementada. Okay. Entonces, el fenómeno que pasó al descubrir esto de que la cirugía laparoscópica era subóptima a la cirugía abierta, de pronto empezó a mover una situación en la cual probablemente en otras patologías, incluido colon, incluido endometrio, etcétera, podrían pasar las mismas cosas. La presión del CO2, claro, la diseminación de las células, se propuso que podría ser una vía que en lugar de beneficiar al paciente le estuviese dando la posibilidad de metástasis a distancia, lo cual no se ha comprobado más que en tumores epidermoides del canal cervical. Al menos esa es la única comprobación, pero ciertamente esto da la necesidad de hacer muchos estudios para demostrar que no hay que en lugar de beneficio sea lo contrario de la cirugía laparoscópica oncológica. Claro. Entonces, el tamaño de los tumores que tratamos en cancerología y también en medio privado a veces es muy grande. Además, no tiene caso hacer cirugía laparoscópica y muchas otras cosas, de tal suerte que los niveles de cirugía abierta contra la laparoscópica sigue siendo más la cirugía abierta que la laparoscópica. Okay. Y ahora ya llegó un robot allá a cancerología hace un año, ya están haciendo robots los que están ahí certificados, y también en un tiempo se analizará qué es mejor, ¿no? Claro. En cuanto a costos y resultados. No, y las comparaciones tienen que ser a largo plazo, ¿no? O sea, para eso es un instituto. Sí, ¿no? Para así es, para ir evaluando beneficio. Doctor, vamos a pasar al tema, ajá, un poquito más, menos médico. Ok. ¿No? Acá de Quats ya platicando. Hay una frase, doctor, que tenemos en esta entrevista, en esta plática, en este podcast, que dice, son 2 vertientes. La primera que dice que un médico puede ser el peor enemigo de otro médico. Ok. Y la otra es la verdadera amistad que pues, yo lo pude comprobar, ¿no? Con usted. La verdadera amistad entre un médico y otro médico, sean colegas o no sean colegas. Las 2 vertientes, doctor. Sí, tocas un tema que ya es un tema casi filosófico, pero vamos a entrarle. Mira, el ego es una situación que los cirujanos tenemos y que si no la tuviéramos a lo mejor no seríamos cirujanos. Pero el ego que tenemos los cirujanos es mayor en promedio tal vez que en otras especialidades, porque de pronto te transmiten que la distancia que hay entre un cirujano y un semidios es nada. Y si tú piensas que es así, a lo mejor te empiezas a contaminar.
Yo pienso que uno debe ser humilde, uno debe de ser reservado, y si uno no tiene palabras mejores que el silencio, como decía el Juan Chankey, Pequeños Saltamontes, pues a lo mejor valdría la pena no decirles. Pero tú ves por todos lados cirujanos muy verborreicos, muy ególatras, muy, ellos piensan que son superdotados y los ves en el quirófano y pues para nada. Promedio. Menos que el promedio. Y los resultados son de que si tú operas a un paciente y el paciente tiene un posoperatorio X o Y, pero se va y te dice, doctor, gracias, nos vemos, pues no necesitas que te digan que eres el mejor. Claro. Tus pacientes van todos bien, o la mayoría, etc. A diferencia de otros que sus mortalidades sí son complejas. Pero la cuestión de la medicina y la competencia puede hacer que algunas personas hagan empatía y por ahí la lleven y se unan, hagan sociedades, pero en la medicina siempre va a haber grupos y va a haber un grupito que sea enemigo de otro grupito, y no enemigos a muerte, me refiero, sino enemigos en el terreno de que pues no se habla bien un grupo del otro y eso es muy malo. Tal vez una de las cosas que debiéramos enseñarle a los residentes quirúrgicos es de que debemos respetarnos. Debemos de callarnos cuando en un compañero advertimos alguna cosa que no es estrictamente de nuestra competencia y que pues si no se comenta, no se dice, no cambia nada, tal vez valga la pena quedarse en paz. Claro. Pero sí hay mucha competencia, hay mucha envidia, hay mucha, ¿cómo llamarle? Por detrás de ti pueden hablar Deslealtad. las pestes más terribles y de frente te van a dar un abrazo. El campo de la medicina no es diferente a muchas otras actividades como la política, como la economía, como otras áreas de las actividades humanas, pero como nosotros tratamos a un valiosísimo objeto de atención que es un ser humano, un paciente, sí tenemos que ser muy cuidadosos para manejar todas estas situaciones. Pero igual que puedes tener rivalidad académica, científica, rivalidad quirúrgica con otro compañero, pues igual tienes grandes hermanos, ¿no? O sea, yo tengo seguramente igual que ustedes, grandes amigos con los que compartimos mucho tiempo, salimos del hospital y tratamos de vernos en alguna comida, algún evento, en los congresos tratamos de juntarnos, de ir a comer, etcétera. O sea, la convivencia es sana, es buena. Actualmente los grupos de chats de médicos se multiplican, los de Facebook igual, o sea, ya la comunicación es tan efectiva. Este mismo podcast que estás subiendo habla de esta situación. Y bueno, una de esas cosas es que todos nos comunicamos y todo el mundo da sus puntos de vista, y cuando tú ves que el punto de vista de alguien es algo que tú de plano estás en contra, en lugar de lanzarte ferozmente a desacreditar a esta persona, dices, bueno, mejor me quedo en paz. Si no me afecta y si no va a cambiar nada, pues ya no le digo nada. Pero además no vas a cambiar nada. Seguimos siendo amigos. No, exactamente. No. Sí, por eso te digo yo que cuando tenemos una confrontación para el manejo de un paciente y hay una confrontación sana y alguien te derrota, pues es correcto aceptarlo y hacer lo que es mejor para el paciente. Claro. Y recular, ¿no? Decir, sí, tienes razón, ¿no? Claro, pero lo mejor es acostumbrarte a que tú seas el que los derrote. Sí. Somos cirujanos. Sí, es lo mejor. Pero eso se va haciendo una especie de costumbre. Así es. Muy bien, doctor. Excelente respuesta. ¿No? Es un tema donde la gran mayoría de los invitados han dicho sí es cierto. ¿No? O sea, el ego, la envidia, la competencia mal llevada. ¿No? Sí. Una competencia mal llevada, porque la competencia no tiene por qué ser mal llevada, ¿no? Doctor, la jubilación de una institución. Sí, fíjate que cuando yo empecé a ir a los primeros cursos del Colegio Americano de Cirujanos, pues tú ves ahí un mundo de cirujanos de todas partes del mundo, y vas de chavo, porque fue terminando cirugía general, que fue mi primer American College. Y en estos eventos ponen ahí
casi siempre pláticas que nadie va. Y una de ellas es, ¿cuándo debe retirarse un cirujano? Híjoles, entonces yo me acuerdo que fui de chavito, ya cirujano, pero me metí a una plática. Dices, híjole, entonces, no, que no puede ser, creo que estoy estudiando más allá. Pero el tiempo va tomando sus facturas y pues uno tiene que tener la conciencia de que no tienes que esperar a que a un paciente le vaya mal, no tienes que esperar a que tú tengas un problema serio en quirófano, yo creo que uno tiene que darse cuenta de que si tú ya no ves bien, si ya tus manos no tienen la habilidad que se necesita para hacer un procedimiento, si no tienes la resistencia, pues entonces a lo mejor tienes ya que, o si no tienes el ánimo para leer en la semana, actualizarte, pues también tienes que estar pensando que ya a lo mejor es el momento de retirarte. Claro. Pero si tú puedes estar en una mesa donde hay expertos y tú opinar sobre el caso y darte cuenta que tu opinión es la correcta, pues dices, pues le voy a seguir. Claro. Le voy a seguir. Entonces, ¿cuándo debe retirarse un cirujano? Es complejo. Ni el American College of Surgeons sabe cuándo. Entonces, es una pregunta compleja porque además ahora las personas como tu servidor, que somos gente de más de 60 años y somos cirujanos que hacemos cirugía de alta envergadura, pues de pronto decimos, pues si estoy en capacidad, si estoy en el medio, en el top, claro, y estoy bien, pues me siento bien haciendo lo que hago, le voy a seguir un rato más. No sé cuándo, no te respondería ahorita exactamente, pero pues evidentemente yo creo que pues ya puede estar cercano en el caso de tu servidor esta situación. Y si esto llega en términos de unos, ¿qué será? Unos 5 o 6 años, pues lo único que tengo es darle gracias a Dios, es lo único que tengo que hacer porque me ha permitido hacer mucho. Y me acuerdo cuando estaba en la prepa que decía un ponente que fue el doctor Latapie, un cuate que escribió libros de cálculo integral y diferencial. Entonces ahí di una plática excelente y todo el mundo lo felicitó. Y le dijeron, oiga, ¿y cómo pudo usted hacer, cómo pudo hacer tanto en su vida? Y dijo, pues haciendo un poco cada día. Cada día. Entonces, lo que tú estás haciendo, lo que yo estoy haciendo es esto. O sea, el ir todos los días, operas un paciente, le sigues su posoperatorio, ves tu consulta, a la semana que sigue igual, y la que sigue igual, y vas progresando, te vas haciendo mejor, te vas viendo tus resultados, a lo mejor escribes lo que has hecho, y de pronto te das cuenta que es valioso, que es útil, que es bueno. Y entonces dices, híjole, sí hice mucho. Ahí en Pemex hice miles de cirugías, en el INCAN hice miles de cirugías y pues cuando uno tiene la bendición de tener esas capacidades y seguir, pues no nos queda más que pues mantenernos. Pero sí, yo creo que en algún momento uno tiene que tomar la medida viéndose al espejo y decir, ¿sabes qué, maestro? Ya hasta aquí va a llegar tu etapa. Y hacer otras cosas, prepárate a hacer otras cosas, pero pues no sé qué hacer. ¿Algún hobby, Doc? ¿No? ¿Algún hobby? Sí. Escribir, Doc. Escribir, fíjate, ¿no? Que sí es algo que he dejado de hacer por muchas razones. La familia te llama mucho, es algo hermoso, la familia, los hijos. Y es una parte que hay que dedicarle mucho tiempo. Y si no lo haces, pues estás mal. O sea, tienes que dedicarle mucho tiempo a tus hijos, mucho tiempo a tu pareja, a tu esposa. Claro. Tienes que dedicarle a tus hermanos, a tus padres y a los amigos, porque además, pues aquí estamos reunidos amigos. Yo no estaría aquí si no fuera tu amigo, sin duda. Y en eso se va la vida. Entonces, el ir día a día caminando, haciendo cosas es hermoso. Y si tienes buena gente a tu alrededor, si te juntas con buenas personas, si estás en el medio que tienes que estar, es fantástico. Claro. Yo, por ejemplo, estoy maravillado de que, pues en el medio que nos desarrollamos los médicos, es un lenguaje tan bueno. No somos, ¿cómo llamarle? Gente que se exprese mal, no diga cosas feas. La cantidad de groserías es mínima. Es mínima, así es. A veces es ausente. Muy seleccionada. A veces ausente en el transcurso de uno o varios días. Así es.
Y yo creo que no hay medios que hagan esta situación. Así es. Es limpio, todo lo que hacemos es muy limpio, es estéril muchas veces. Pulcro. Demasiado limpio, demasiado ordenado, o sea, somos muy normativos. Y eso se transmina o se traslada a tus actividades personales, familiares, de otras naturaleza. Ahorita mencionabas que algunos de tus amigos se van a nadar y a hacer ejercicio. Así es. O sea, la actividad física, el mantenerte bien, idealmente, por ejemplo, yo nunca he fumado en mi vida y no pienso hacerlo. Creo que eso abona una salud que uno tiene que mantener. Sí, no, pero además muchas veces se malinterpretó la enseñanza de nuestros profesores que nos decían el cirujano tiene que ser fuerte en todos los aspectos. Y se tomaba con un tono pues machista ya, y excluyes a la gente que no es fuerte, a la gente que tiene un problema físico. Pero es cierto, ¿no? O sea, tú para poder tolerar esas presiones, para poder tolerar esas cirugías tan largas, para poder tolerar no dormir y llegar a operar una esofagectomía y después operar un retroperitoneo en la tarde y después ya operaste una en la priva y tienes que ir a verlo. Así es. Necesitas ser fuerte física, mentalmente y moralmente, ¿no? Y moralmente. Entonces, es mucho lo que está platicando. Sí. ¿no? La fortaleza del cirujano. La fortaleza del cirujano, tus aficiones, tu visión mística, tu visión de Dios es importante. Los cirujanos dicen que muchos ya no creen en Dios, que pues no está de moda ser místico ni religioso. Y al menos en lo que a mí respecta, pues mientras más veo, mientras más hago, pues más creo en Dios, ¿no? Yo estoy apegado a la idea de Dios de una manera sana. ¿Ves la manifestación de una fuerza superior? Así es. El nombre que le quieras poner. Sí. Pero ves en los pacientes, más en los oncológicos, ¿no? Ves la manifestación de una fuerza superior que dice, por mucho que hagas, aquí se acaba. O puede estar muy mal y le va a seguir, ¿no? O sea, y esa es una manifestación de fuerzas superiores a nosotros que por muy buenos que seamos o muy malos que seamos, porque está determinado. Tú lo has dicho perfectamente, Viña. La mayor parte de los casos que son muy exitosos son patologías tempranas, cánceres tempranos, tumores chiquitos. Ciertamente podemos curar a los pacientes, pero en etapas avanzadas, la parafernalia de la quimioterapia y drogas, sí ha aumentado la supervivencia en algunas patologías, pero ¿con qué calidad? De pronto es tanto esfuerzo del paciente, tanto morbilidad asociada, que la calidad de vida también va afectada mucho con esos tratamientos, aunque les den vida, pero la calidad de vida a veces es compleja. Qué bueno que hay todo eso, qué bueno que se está progresando, qué bueno que se está buscando la cura contra el cáncer, pero tú lo dices muy bien, el compartir con pacientes su desarrollo de tumores y verlos a veces morir es bien complejo. Tenemos que ser sinceros con ellos, apoyarlos. Y afortunadamente en la oncología hay mucha gente que está alrededor de estos pacientes, que son médicos que manejan el dolor. Hay gente que les da, pues, afectivamente palabras, me refiero a personas que están capacitadas para ver pacientes en fase terminal, que es muy complicado, Yo a mis residentes y a la gente que está cerca de mí les digo que pues al menos yo soy un médico de trinchera, de guerra, o sea, yo enfrento al cáncer y a los pacientes, a los procedimientos quirúrgicos cuando podemos hacerlo. Y ya cuando llega el momento de la paliación, de la etapa de fase terminal, tengo que apoyarme con la gente que es especialista en eso. No puedes ser especialista en todo. Exactamente, porque además es una fase muy compleja de mantener el vínculo. Y muy cansada para el cirujano, además. Es terrible, así como nosotros estamos pegados a una evolución quirúrgica, el médico que ve al paciente en fase terminal tiene que estar muy pegado a la familia, a sus peticiones y atender lo que el paciente requiera, ¿no? Claro. Doctor, filosofando, toda la experiencia, ¿no? Toda una trayectoria, pues lo sabemos. Algo
dentro de la carrera quirúrgica oncológica de lo cual usted se arrepienta, doctor? Que yo me arrepienta, creo que así, tal como la palabra arrepentido, no encuentro algo. ¿Algo que hizo o que no hizo? No. No sé, a lo mejor cuando yo estuve de inicio como residente en el INCAN, ese choque de ver pacientes oncológicos que están en fases de sufrimiento y de terminal, eso me afectó mucho. Yeah. Y de pronto tú, es muy fácil involucrarte efectivamente con los pacientes. O sea, es muy fácil cargarlos, ¿no? Y eso de pronto puede minar la condición psicológica de cualquiera, no nada más de un cirujano. Claro. Y a lo mejor en ese sentido he sabido manejar la cuestión, me hago amigo de mis pacientes, me hago amigo de la familia de mis pacientes, la llevo bien, pero el punto en el cual es muy difícil dónde llega esa frontera del buen trato. Al final del día es conveniente mantenerte como el especialista al que le tienen confianza, como el médico al cual le van a preguntar o le van a transferir todas sus molestias para tratar de tener un alivio, tiene una frontera no bien definida. Y al principio yo me involucraba mucho efectivamente con los pacientes. Eso a lo mejor tal vez arrepentirme de eso. Y por ahí ha habido puntos de vista o visiones. Tengo un gran amigo en el Perú que me invitó allá a dar unas pláticas a un hospital que es religioso. Estaba lleno de monjas, de sacerdotes y de público en general, pacientes. Y habían invitado a un par de teólogos españoles que dieron unas pláticas fantásticas de la misericordia en medicina y no me acuerdo el nombre de la otra plática, su visión como teólogos, como sacerdotes. Y al final nos metieron a una mesa redonda. Entonces estaba tu servidor que fui a hablar una plática de cáncer gástrico y intercambiando opiniones, estaban las pláticas de los teólogos y ellos decían que los médicos teníamos que sufrir con los pacientes. Esto no. Y yo de una manera muy, digamos, educada, de una manera muy profesional, de una manera muy mesurada, les dije que pues la mayoría de las personas que nos veían al menos de primera vez no iban por la situación de encontrar algún apoyo de tipo como lo tienen con un sacerdote o un psicólogo. A nosotros nos van a ver por la elevada tecnificación científica de conocimiento para tratar un cáncer o llevar a cabo una cirugía. Es decir, el paciente que te va a ver trata de ver al mejor especialista, el que no te va a ver porque eres bonito, porque tienes los ojos azules, no te va a ver porque tienes un coche muy padre, no te va a ver porque alguien les dijo que eres muy humanitario y lloras con ellos. Sí. Entonces yo les mencionaba esto a los teólogos y a ellos y pues por supuesto que discrepamos. Entonces yo creo que a cada situación hay que darle la justa medida. Pero no cabe duda que al menos en lo que tú haces, Víctor, lo que yo hago, nosotros tenemos que privilegiar primero la normatividad, el hacer las cosas bien, apegados a lo que se llama el estado del arte. Y si podemos lograr eso, entonces ya podemos hacer las otras cosas, como hacer amistad, como acercarte un poco más a la familia del paciente. Pero tenemos que ser vistos como el médico que va a resolver un problema muy complejo. Y de esa manera, pues llevamos las cosas en paz. Muy bien. Doctor, viene la 3 días, no, 2 días. En 2 días llegan los nuevos residentes. Usted fue residente, yo fui residente, todos nuestros, Arturo fue residente, todos nuestros, de las personas que nos siguen van a ser o serán residentes. Los tiempos han cambiado, así empezamos la plática, ¿no? Las cosas han cambiado. Sin embargo, la cirugía no cambia, es la misma. No, va modificándose, va habiendo más. La esencia de la cirugía no cambia. Hemos tenido en conjunto, doctor, la virtud de haber sido y de ser en la actualidad profesores de cirugía.
nos tenemos que adaptar. Sin embargo, dejando de lado ser políticamente correcto con las nuevas generaciones, que es válido. ¿Algún consejo, doctor, que usted le dé a los muchachos que van a ingresar a cirugía oncológica, Lincoln, sí, que van a depender en parte de usted, por el ingreso al primer año, doctor? Pues el consejo es de que pues tengan mucha tolerancia, que se den cuenta que casi siempre el primer año de la residencia, en cualquier residencia, es un año más complejo en cuanto a la resistencia física, entre la capacidad de comer o dormir, de tal suerte que si no lo logran, pues no van a avanzar, o si les parece que es un atentado contra su calidad de seres humanos, pues tampoco lo van a lograr. Claro. Y hacer cirugía, pues no nada más representa estar en el quirófano, representa un montón de cosas alrededor de un procedimiento quirúrgico. Tan es así que los exámenes que se hacen a los médicos que terminan residencias es oral y una entrevista con sinodales, pero no es en un cuarto de operaciones, no es vamos a ver cómo quitas un esófago, cómo quitas un tiroides, no es así. Así es. Entonces, de pronto estas cosas hasta podrían modificarse o ser mucho más mejores, valga el pleonasmo. Me refiero a que las personas que estamos en estricto contacto con el médico que sale deberíamos ser los únicos capaces de decidir si ese médico tiene la capacidad o no. Claro. Y actualmente pues ya eso lo hace otro grupo de sinodales que a veces ni los conoce y nada más es por lo que le responden un examen. Así es. Entonces, el saber mucho de un médico no te hace un buen cirujano. El saber mucho de una patología no te da la capacidad de tomar las mejores decisiones. Entonces son muchas las virtudes que tiene que tener un médico cirujano. Aparte de saber mucho, pues tienes que ser inteligente. Y yo siempre les digo a mis residentes que la inteligencia es saber hacer lo que sabes en el momento que se necesita, no antes ni después. Claro. O sea, si yo tengo un problema y mi conocimiento me da para resolverlo, tiene que ser en ese momento, claro. No saliendo de la hija, ay, o alguien dice, es que era así, entonces no se hizo, entonces ya no te puedes regresar. Sí. Entonces la inteligencia tiene que tener la capacidad de usarse en el momento que lo requieres. Claro. Y un cirujano lo sabemos que así es. Sabemos que tiene que ser así. Así es, las manos, la actividad quirúrgica es una actividad que requiere de unas manos que tengan una capacidad extraordinaria. El hacer una disección de un apéndice inflamado, de retirarlo, de levantarlo sin maltratar otras estructuras, el separar una asa de otra asa cuando tienen adherencias firmes, es la diferencia entre la vida y la muerte de un paciente. Claro. Y son las manos las que lo hacen. Claro. El dirigir una tijera y cortar un elemento de electrocirugía, el tener la capacidad de usar una lente y moverla donde necesitamos tener el conocimiento de que hay. Pues eso no lo aprendes en los libros. Claro. Eso lo vas desarrollando, las capacidades se van desarrollando. Y entonces es tener paciencia, es un camino muy largo y pues tienen que tener muchas ganas, tienen que tener hambre. Hambre, si no tienen hambre, no sirven. Así es. Doctor, tenga la seguridad. Híjole, esto podría ser larguísimo. Tenga la seguridad de que quienes lo conocemos, quienes hemos tenido la oportunidad de compartir un quirófano, de compartir un pase de visita, una entrega de guardia, una tarde libre, quienes tenemos la posibilidad de compartir estos momentos con usted, lo vemos pasar, lo vemos caminar y decimos, ahí va un crack, un verdadero crack. Qué bueno que estuvo con nosotros, doctor. Bienvenido. Mucho, lo vamos a volver a invitar. Dos cracks. Saludos. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a todos ustedes. Ha sido un placer. Muchas gracias. Por aquí. Saludos a todos. Muchas gracias. Buenas noches.